es precisamente esa, dejar que Dios se llene y nos dé un buen tiempo cada día que vivamos en su presencia. Bien, y seguimos predicando acerca del Sermón del Monte, capítulo 5 del libro de Mateo. En esta tarde yo quiero llevar un tema que es un poquito diferente a los otros temas que hemos traído, porque la palabra de Dios nos habla en el Sermón del Monte. Vamos a encontrar todos los temas de la vida suya. O sea, todo lo que el Señor predicó aquí es para que usted lo aplique a su propia vida. Es para usted, para que usted mismo se pueda nutrir, tenga la oportunidad de encontrar la forma de vivir y una forma de vida supremamente feliz. Y por esa razón el Señor tocó muchos temas, muchísimos temas que el Señor tocó aquí. Tiene que ver directamente con usted. Por ejemplo, Él sabía que había personas pobres en espíritu, y a ellas dice: no se entristezcan, para ustedes es el reino de los cielos. Y también estas 8 bienaventuranzas que Él dio, muchos de nosotros hemos llorado, muchos de nosotros de pronto por ser mansos nos ha ido un poco mal en la tierra, pero en el reino de Dios vamos a recibir una heredad en la eternidad. Dice: recibirá la tierra por heredad. De pronto hay personas que tienen hambre y sed de justicia. Algo ha pasado con ustedes, algo malo ha venido, alguien le hizo daño a usted y usted terminó pagando lo que diríamos nosotros comúnmente los platos rotos, sin usted tener la culpa. Pero dice la palabra de Dios: los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados, ¿cierto? Y también habla acerca de la misericordia, de los pacificadores, de toda clase de personas y de toda situación. Pero el Señor siempre dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En otras palabras, las bienaventuranzas fueron para ayudarnos, para animarnos, para decir: usted no está solo, tranquilo, Dios está contigo. Pero también el Señor en su palabra nos dice a nosotros el gran compromiso que tenemos como iglesia. Y recuerden, las bienaventuranzas o todo el Sermón del Monte, el Señor lo predicó a pueblo creyente, a los cristianos. En este tiempo podemos decir a los judíos que amaban a Dios de verdad. A ellos el Señor les dio ese mensaje. En estas palabras: es para usted que es hijo de Dios. Y por eso Él hace un énfasis especial diciendo: acuérdese que usted es sal y usted es luz aquí en la tierra, y eso va a ser la diferencia en el mundo. Sal y luz. Necesitamos aprender que la sal, sin sal no se puede comer bien, es sin sabor la comida, no gusta. Y la luz, una persona que anda en la oscuridad, imagínense que todo el tiempo eso estuviera oscuro. ¿Cómo sería la vida de horrible? Un lugar donde solo es oscuridad. Así que gracias a Dios que tenemos la luz del sol que sale, ilumina para todos. Pero es la grandeza de Dios allí. También el Señor nos dijo a nosotros que la ley era importante, había que cumplir la ley y teníamos que mantener esa ley en nuestro corazón, que había que grabarlo en nuestro corazón, y que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Pero que la ley más fácil, lo más fácil para aprender que era la ley, era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así de sencilla se reduce toda la ley. Todo este libro se reduce a eso: ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así habremos cumplido la ley, y así habremos cumplido también con ese compromiso que tenemos con nuestro hermano, de amarlo. Pero también el Señor nos habló allí acerca de la ira, de no dejarnos dominar por la ira, de no dejar que la ira nos controle. ¿Cuántos de nosotros a veces con rabia decimos cosas y que después desafortunadamente nos arrepentimos y decimos: ¿cómo vine a decir eso? ¿No? Y a veces decimos que fue un momento de ira, un momento que no me pude controlar. No, ese no tiene validez, hermano. La ira no es una emoción que podemos controlar, porque Dios nos dio ese don a los creyentes. Dios les dio el don de control de sí mismo, ¿cierto? Es un don del Espíritu Santo, inclusive, ¿sí? El don de control de uno mismo. Y Dios nos pone eso para que precisamente no
no nos dejemos dominar de la ira. Y si alguien nos hizo algún daño, ir a hablar con él y arreglar las cosas, no dejar que el sol se ponga sobre ese enojo. Y si nosotros hicimos algo para ofender a alguien, pues tenemos la obligación moral de ir a pedir perdón por haber hecho algún daño a alguien, ¿cierto? Es lo más justo. Si usted hizo un daño, si usted hizo algo a alguien y ese alguien le está diciendo, mire, ese es lo que me hizo, pues usted reconozca y vaya y pida perdón, porque es de valientes pedir perdón, no es de cobardes. Es de, se necesita más valentía para pedir perdón que para quedarse callado diciendo vengan y que me pidan perdón a mí, ¿cierto? Es más valiente el que quiera arreglar las cosas. Así que esa es la parte que hasta ahora hemos podido hablar del Sermón del Monte. Miren tantos temas, ¿no? Impresionante todo lo que trae. Y apenas vamos en el capítulo 5. Y solo el capítulo 6 y el capítulo 7 también hablan de cosas que el Señor quiso que nosotros aprendiéramos. El tema que nos trae hoy es un tema espinoso, un tema difícil, un tema complicado. Es un tema que muchos no quieren tratar y algunos ya como que lo tratan muy suavecito, como que no es tan importante. Pero a los ojos de Dios todo es importante. Y recuerde, la palabra de Dios dice, el alma que pecare, ¿qué pasa con esa alma? El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Así que el pecado nos hace morir. Y la muerte espiritual es peor que la muerte física. Que la muerte espiritual nos separa de Dios. Y si morimos espiritualmente y también morimos materialmente o corporalmente, quedamos de una vez apartados de Dios por la eternidad. Así que tenga cuidado que el pecado no es un juego. Jesús quiso que nosotros aprendiéramos algo acerca de la relación entre parejas. Y vamos a leer el capítulo 5 del 27 al 30. Vamos a leer ahí la palabra de Dios y luego vamos a hablar. Mateo 5 del 27 al 30. Dice ahí la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahí vamos a tomar la primera parte de este que habla sobre el adulterio. Los primeros textos nos dicen, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo voy a hacer también para las mujeres. Pero yo os digo que cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Porque es para los dos. No es solo para los hombres que miran a las mujeres y las codician. También es para las mujeres que miran a los hombres y los codician. Eso se llama adulterio espiritual. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que me uses a mí, Señor. Tengo la bendición y también la responsabilidad de compartir con mis hermanos esa palabra. Yo te pido, mi Señor, que esa palabra sea de bendición esta noche para ellos. Y que puedas, Padre mío, en esta tarde glorificarte, Señor, a través de tu siervo, tu humilde siervo, un siervo inútil, Padre. Pero quiero, Señor, que darte honra y gloria en mi vida y gracias por la oportunidad de llevar este mensaje. También bendice a los que están mirando a través de la red, Padre. Que este mensaje un día, si es visto por alguien, Padre, sea de bendición para ellos y puedan en este momento arreglar sus vidas, ahora que tienen la oportunidad, Padre. Te doy gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el tema que nos compete hoy se llama Jesús y el adulterio. Jesús y el adulterio. Como él tocó tantos temas, este tema tiene que ver directamente con la vida de las personas, de nosotros. Y es que Dios
Dios creó el sexo, hermano. El sexo no es malo. Es Dios lo creó. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo crecer y multiplicados. Y la palabra de Dios dice que todo era bueno. Todo con lo que Dios fue bueno. Inclusive también, si usted lee bien la Biblia, cuando Dios creó al hombre, no dice que todo era bueno, vio Dios que todo era bueno, sino que vio Dios que todo era muy bueno. O sea, cuando Dios creó al hombre, lo vio muy bueno y le dio unas facultades enormes, hermosas, le dio una vida maravillosa. Pero desgraciadamente, el adulterio ha llegado a ser uno de los flagelos de la humanidad. Ha llegado a poner el mundo de cabeza, destruido completamente. Ahora, la palabra adulterio está relacionada con la palabra adulterar, ¿cierto? Que significa hacer algo de peor calidad o agregando otra sustancia, o alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Ustedes han oído hablar de adulteración, que toman la leche y la adulteran para ganarle más, para defraudar a la gente con esto. Personas que sin escrúpulos lo hacen, o cualquier otro producto. Muchos toman el producto original y lo mezclan con otros para adulterarlo y hacerle ganancia a esto. Entonces, el adulterio, podríamos decir, es la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su pareja, su cónyuge. Eso es el adulterio, es la actividad sexual voluntaria entre estas dos personas casadas, pero que en este momento se encuentran con diferentes cónyuges. En otras palabras, es una adulteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona. Eso es el adulterio. Entonces, la Biblia empieza su enseñanza sobre el matrimonio con el modelo de Adán y Eva, como les dije ahora. Dios creó a Adán y Eva, un hombre, una mujer, marido, esposo y esposa, unidos por Dios. La idea del matrimonio no fue del hombre, fue de Dios. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Mire aquí lo que dice Génesis 2:24. Génesis 2:24. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Cuando usted lee allí se va a dar cuenta de la idea de Dios acerca del matrimonio. Por tanto, dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? La idea de Dios, la idea del matrimonio fue la genial idea de Dios al crear un hombre y una mujer, y él mismo, si podemos decirlo, él mismo ofició el primer matrimonio que se hizo en la tierra. Dios lo bendijo. Él hizo la ceremonia y él los creó y dijo, aquí ustedes van a ser esposo y esposa, crezcan y multiplíquense. En el séptimo mandamiento, entonces, habla de los 10 mandamientos. El séptimo mandamiento, Éxodo 20:14, ahí encontramos entonces una sentencia que nos dice a nosotros lo que Dios prohíbe. Los 10 mandamientos es lo que nosotros llamamos la tabla de la ley, y de ahí se surgieron otros mandamientos que se estableció el pueblo de Israel, pero la ley básicamente son los 10 mandamientos. En el Éxodo 20:14 dice la palabra de Dios allí, no cometerás adulterio. Es el séptimo mandamiento. Así que es establecido por Dios. Fue Dios el que dio la orden, no cometer adulterio. Y otra vez digo, el adulterio es una relación voluntaria, sexual, entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge, su esposo o esposa legítima. Así que, siendo así, el hecho de que la prohibición se enuncie simplemente, sin ninguna explicación, o sea, no cometerás adulterio, esto indica que el significado de adulterio ya se entendía en la época de Moisés. O sea, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel,
vas a guardar el día de reposo. Muchos no entendieron eso. Y por eso el Señor, si usted lee bien ahí, en los 10 mandamientos, el día de reposo, el Señor explica bien. Dice, es que vas a trabajar 6 días, pero vas a reposar un día. Un día va a ser para mí. 6 días trabajarás y un día vas a descansar. Y hasta dio una respuesta lógica. Digo, porque yo hice en 6 días toda la creación y al 7º día reposé. Por eso ustedes van a hacerlo. O sea, Dios dio toda la lógica por qué había que guardar ese mandamiento. Pero cuando habla de adulterio, no dice nada. Dice simplemente, no cometerás adulterio, porque el pueblo ya había sido instruido en esa práctica de no cometer adulterio. Ya sin tener la ley, ya el pueblo tenía una ley moral que Dios le había dado, decir, no vas a buscar el esposo, la pareja de tu prójimo, no vas a hacer eso. Vas simplemente a no cometer adulterio. De la Escritura, la Biblia es categórica en cuanto a la prohibición en cuanto al adulterio. Es completamente prohibido en la iglesia. Desafortunadamente es algo que Satanás ha hecho mucho daño hoy en día, porque esta parte que yo les estoy hablando ahora, en algunos lugares ya no la consideran ni siquiera pecado, ¿sí? Ya es común que una muchacha se va a vivir con un muchacho, ya no hay problema, o si se separa del marido, entonces se va con otro y luego con otro, y como que nadie dice, como que es tan normal que hasta ya ni se conoce, ya ni se nombra como pecado. Y eso ha influido dentro de la iglesia inclusive también, ha llegado a ser parte de la iglesia. Si usted lee el libro de Gálatas capítulo 5, léalo conmigo, Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo habla sobre las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5 dice que las obras de la carne son manifiestas. Y mire, en 5:19 de Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza con una. ¿Cuál es la primera? Adulterio. Qué interesante. Pablo ya en la iglesia de Gálatas, cuando esta carta fue dirigida a Gálatas, Pablo colocó el adulterio como la primera de las listas de las obras de la carne. Eso tiene bastante significado, porque ya en ese tiempo en la iglesia de Gálatas ya el adulterio era parte de la vida, hasta de la misma iglesia, como obras de la carne, y algunos la llegaron a aceptar. La iglesia de Corinto, por ejemplo, la iglesia de Corinto, uno de los líderes de la iglesia le quitó la esposa al papá, y todos los hermanos, no hay problema, ahí pueden seguir en la iglesia. Así que lo aceptaron como sin ningún problema. Le quitó, se casó con la esposa del papá y nadie decía nada en la iglesia. Y eso era la iglesia. ¿Qué se podía esperar en el mundo? Entonces, es categórico. El Señor lo dice en la palabra que el adulterio es prohibido, punto. No se debe hacer. Ahora, a pesar de la claridad del modelo original del matrimonio y de la prohibición del adulterio, la humanidad pecadora ha desarrollado formas de intentar desdibujar o disimular esta línea moral, desafortunadamente. Y eso lo vemos en todas partes hoy en día. Ya en ningún lugar se habla de que eso es inmoral, que eso es pecado, menos pecado, y que no importa. Esa es la nueva vida que usted escogió. Pero aún así el Señor sigue diciendo en su palabra, no cometerás adulterio. Por eso tal vez Jesús trató ese tema tan duro en el libro de Mateo otra vez, capítulo 5, cuando él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero él aún fue más allá. Dijo, no solo eso. Cualquiera que mira a una mujer o una mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya cometió con él adulterio en su corazón. O sea, prácticamente hizo adúltero a toda la humanidad. Porque nadie puede decir, ninguna mujer que sea honesta con ella misma, puede decir, no, yo nunca he deseado ningún hombre que no sea mi esposo. O ningún hombre puede levantar su mano y decir, no, yo nunca he mirado a una mujer y no la he codiciado en mi corazón. No,
Entonces por eso el Señor nos dio una solución. Yo voy a hablar un poquitico más tarde de eso. Pero sí, lo que nos dijo el Señor Jesús fue eso. El hombre ha tratado de disimular las líneas de la moralidad, y eso desafortunadamente hasta el día de hoy. La poligamia, escuchen esto, la poligamia es una de las formas en que se ha eludido en cierta medida la prohibición del adulterio. Algunos, por ejemplo los musulmanes dicen, no, nosotros no tenemos adulterio, pero tienen poligamia, tienen varias esposas, eso es adulterio también. Entonces con eso se están disimulando, están tratando de decir, nosotros no es nuestro problema, nosotros no infringimos esa ley. Pero Dios, cuando Dios creó al hombre, creó la mujer, y no creó una mujer o 3 mujeres para un hombre, o 5 mujeres para un hombre, o 3 hombres para una mujer. Dios no está de acuerdo con la poligamia, aunque algunos dicen que la poligamia no es adulterio, aunque sí el adúltero, el plan original de Dios siempre fue que el hombre y la mujer, un hombre y una mujer. O sea, no vamos a tratar de engañar a la gente diciendo que Dios estaba aprobando la poligamia. Es cierto que en el Antiguo Testamento la poligamia era permitida, pero nunca fue avalada por Dios. Nunca Dios dijo, pueden tener varias mujeres. Si hubo líderes de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua, o los profetas antes de Cristo, que tenían varias mujeres, no era que Dios estaba de acuerdo con la... De hecho, eso les causó problemas terribles. No hay ningún hogar de estos hogares donde la poligamia haya llegado y que ellos no se hayan metido en problemas. Así que no era el plan de Dios, no era que Dios la avalaba. Otra cosa es que Dios la permitía, otra cosa era que Dios, en su gran misericordia, quería de todos modos bendecir al pueblo, pero de ninguna manera Dios avalaba la poligamia. Y la poligamia no se consideraba inclusive adulterio, porque aunque se añadía una tercera persona, o tal vez una cuarta o más, en el matrimonio las mujeres adicionales estaban incluidas supuestamente dentro del matrimonio. Pero otra vez digo, fue algo que el hombre mismo se inventó dentro de su carnalidad para tratar de dañar el plan de Dios. Pero hubo parejas en la Biblia, parejas felices, donde obedecieron las leyes de Dios con respecto al matrimonio, fueron parejas felices, no todos. Por ejemplo, Isaac, ¿cierto? Isaac se casó ¿con quién? ¿Recuerdan el nombre? ¿Recuerdan el nombre? Rebeca. Y no dice que Isaac se consiguió una mujer y luego otra, no, tuvo un matrimonio muy bonito, por cierto. Y recuerde que Isaac era el primo, esa bendición maravillosa con la cual Dios formó un pueblo de Israel. Un polígamo que tuviera actividad sexual con otra persona que no fuera sus esposas legales seguía cometiendo de todos modos adulterio igual. Entonces, como la poligamia es generalmente ilegal en los países modernos hoy en día, no se puede incluir legalmente a una tercera persona del matrimonio. No, aunque digan que se puede hacer, esto es completamente en contra de las leyes de Dios. La Biblia considera el adulterio como la única causal de divorcio. Porque también esa era otra parte interesante, ¿cierto? Había en el Antiguo Testamento, si el hombre quería separarse de su esposa, lo único que tenía que darle era una carta de divorcio, no más que eso, así de sencillo. Si no le gustaba la esposa, o si ya no la quería más, entonces le dije, mira, te doy esta carta en la que ya no eres mi esposa, ya me separo de ti. Así de fácil. La mujer iba con su carta, y entonces se casaba con otra, y luego yo con otro, y así seguía. Y el Señor por eso fue que Él dijo estas palabras. Solamente si hay adulterio se reconoce esta como la única causal, y sin que otra vez digo, sin que Dios esté completamente de acuerdo, porque aún yo sé de parejas que han tenido problemas con este asunto de la infidelidad,
Y Dios les ha dado la oportunidad de subsanar sus cosas y arreglar otra vez, y de pronto eso les ha servido como una experiencia para enriquecer su vida como matrimonio. Así que ni siquiera eso es la causal de divorcio. Pero si van a querer encontrar una causa para un divorcio, solamente el adulterio es el único que avala la Biblia como causal de divorcio. Si un hombre casado tiene una aventura, está cometiendo adulterio. Sin embargo, si se divorcia de su esposa y se casa con la otra mujer, mantiene una posición completamente ilegal ante los ojos de Dios. No es válido ante los ojos de Dios. No se puede. Dios no lo permite así. ¿Sí? En la mayoría de las sociedades modernas esto se ha convertido en la norma. ¿Sí? Esa es la norma. ¿Sí? Simplemente se separa de la mujer, se casa con otra y otra. Ha llegado casos acá. Yo conocí el caso de una mujer que se había casado ya 6 veces. Le ganó a la mujer samaritana. Cuando la mujer se mire, porque eso ya viene desde allá. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana ya se había casado 5 veces y el hombre que vivía con ella ni siquiera era el marido de ella. Así que ella ya considera el matrimonio y dice: ¿para qué casarme si me voy a separar? Entonces, si ya tenía otro hombre y así, ¿qué sociedad va a aguantar algo, una inmoralidad como esta? La mayoría de las sociedades modernas, esto se ha convertido entonces en la norma, en la ley, así opera el mundo. Jesús pone fin a estas 2 situaciones. Un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otro, comete adulterio. Lucas 16, 18. Lucas 16, 18, dice ahí la palabra de Dios. Lucas 16, 18. ¿Sí? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera también. Así que Jesús pone fin a estas 2 estrategias del hombre de querer disimular o querer justificar el divorcio. Cuando él dice: un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Es claro, otra vez digo, recuerde que la única causal de divorcio es el adulterio. A no ser por causa del adulterio, él se casa con otra persona, comete adulterio. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si su mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Marcos 10, 11 y 12 nos habla ahí la misma cosa. El evangelista Marcos nos habla de eso. Marcos 10, 11 y 12, dice ahí la palabra de Dios. Y les digo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Porque también lleva el caso de que había mujeres que repudiaban a su marido y no querían ya estar más con él. Para Jesús el divorcio no excluye la prohibición del adulterio. No excluye eso. El divorcio simplemente es solamente el adulterio se puede tener como una causa real, una causa para justificar el divorcio en el matrimonio. Si un hombre casado ve a otra mujer, la desea sexualmente, se divorcia de su esposa y se casa con la otra mujer, sigue cometiendo adulterio. Y dado que el vínculo matrimonial está destinado a durar toda la vida, el divorcio no exime a la persona de la responsabilidad de ser fiel y al cónyuge originalmente. O sea, si supongamos que se separan, eso no exige de la fidelidad el hombre la persona debe ser responsable. No exime a la persona la responsabilidad de ser fiel al cónyuge originalmente. Hay algunos casos que la Escritura permite el divorcio, cuando se permite el divorcio también se permite volver a casarse sin que se considere el adulterio. Pero estos son algunos casos excepcionales que habla aquí en la palabra de Dios. Así que la norma que pone la palabra de Dios, la prohibición para el adulterio es absoluta. Jesús llevó la prohibición del adulterio incluso más allá de la ley mosaica, o sea, más allá de las leyes de los 10 mandamientos.
Cuando él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El texto que acabamos de leer ahora en el libro de Mateo capítulo 5. Así que, aunque un hombre trate de evitar legalmente el adulterio, buscando el divorcio, ya es culpable por lujuria en su corazón que lo llevó a adoptar esa medida. Porque la gran mayoría de personas que buscan el divorcio es porque ya están mirando a otras personas, es porque están mirando a otras. Y desgraciadamente eso se llama lujuria. Y Dios quiere que quitemos de eso en nuestro corazón. Si un hombre trae legalmente a otra mujer al matrimonio, convirtiéndola en un matrimonio polígamo, por ejemplo, eso se ve hoy en día por todas partes, sigue siendo culpable de adulterio debido a la lujuria en su corazón que lo motivó a casarse con otra mujer. Hoy en día es tan común que usted se puede, no sé, ni siquiera se puede imaginar que el matrimonio de 3 y de 4 y más. Esto fue una idea al principio de los mormones. Los mormones tenían la idea de que se podía casar varias veces, luego de echaron para atrás, y un grupo fundamentalista de mormones creen en el matrimonio múltiple y otros no. Pero esto como que se esparce, como que el mal, como que las cosas malas son como más atractivas para el hombre que las buenas. Y eso hace que todo se esparza y rápidamente se contagien los demás. Incluso si un hombre o una mujer simplemente se entregan a pensamientos lujuriosos, por ejemplo la pornografía es un problema terrible hoy en día, entonces él o ella están cometiendo adulterio, incluso si no hay contacto físico extramatrimonial. Esas fueron las palabras de Señor cuando digo, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta explicación de Jesús evita todos los matices sobre cuán lejos es demasiado lejos. O sea, ¿qué tan lejos podemos llegar con alguien que no sea el cónyuge? Y evita la necesidad de definir lo que es realmente el sexo. La lujuria no es el sexo, es el límite del adulterio. Proverbios capítulo 6 es una de las fuertes advertencias contra el adulterio que nos brinda corrección, nos brinda instrucción, alejándote de la mujer de tu prójimo. Miremos Proverbios capítulo 6. Un momentito. Y miren lo interesante esta parte acá. Ya Salomón sabía, y Salomón tuvo mucha experiencia en eso, porque Salomón no fue el ejemplo de fidelidad que digamos. Pero él aprendió, porque una de las cosas que Salomón siempre conservó fue su sabiduría. Eso nunca Dios se lo quitó. Él conservó sabiduría, y tal vez por eso tenemos este libro nosotros. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Miremos, a ver, hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si te has empeñado tu palabra en un extraño, si te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Versículos 23 y 24, miren lo que dice allí. Bueno, miremos desde el 20 en adelante. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. No codicies su hermosura en su corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Cuando Salomón habla esto, nos habla acerca del peligro que hay que nosotros nos dejemos, estemos tratando de contemplar la opción de
estar con una mujer que no es nuestra esposa o un hombre que no es su esposo. No codicie su belleza, porque no solo las mujeres son bellas, también a los hombres las mujeres los consideran bellos. Entonces tenga cuidado, no codicies esa belleza, porque eso te hace malo. No dejes que sus miradas coqueteen y te seduzcan, ¿sí? Te va a llevar a la pobreza y eso te va a destruir, dice la palabra de Dios. Así que no lo hagas. El adulterio es mortalmente grave y acarrea consecuencias terribles que Dios castiga. Pero más que el adulterio es la falta de entendimiento que corrompe el alma al que lo hace. Proverbios 6:32, miren lo que dice allí, Proverbios 6:32. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Imagínense, al usted cometer adulterio está corrompiendo su alma. ¿Quiere usted corromper su alma? Solo cometa adulterio y se da cuenta todo. Mejor no lo haga, porque eso Dios lo advierte para que no vaya a ocurrir jamás en su vida. Por eso, imagínese, si usted corrompe su alma, ¿qué puede ocurrir en su vida? ¿Qué puede ocurrir? 1 Corintios 6:18. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Podríamos decir lo mismo, mas el que adultera contra su propio cuerpo peca. O sea, todo pecado que usted hace, usted lo hace fuera del cuerpo, pero cuando usted comete adulterio, cuando comete fornicación, es contra usted mismo que está pecando. No solamente peca contra Dios, sino contra usted. Así que el problema es mayor. Hebreos 1, de 3 al 4. Es lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos 1, del 3 al 4. Hebreos 13, 4. No 1, 3 al 4, no Hebreos 13, 4. Hebreos 13, 4. Dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar? Los juzgará Dios. Honroso en todos sea el hecho y el matrimonio sin mancilla, o sea, sin adulterio, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Una persona que vive en adulterio abiertamente, sin arrepentirse, da pruebas que no ha llegado a conocer verdaderamente a Cristo, aún si viene a la iglesia. Amén. Desgraciadamente, tenemos que decirlo así, porque así es. Si una persona vive en adulterio abiertamente y no le importa, sin ni siquiera arrepentirse y no da pruebas que realmente esto está mal y que tiene que arreglarlo, y no ha llegado a conocer y no quiere cambiar, entonces que no ha llegado a conocer verdaderamente al Señor. No obstante, hay una cosa bonita: el adulterio no es imperdonable. Cualquier pecado que un cristiano comete puede ser perdonado cuando un cristiano verdaderamente se arrepiente. O sea, el adulterio es como cualquier otro pecado. Sin embargo, vemos lo que puede llegar a ser en su vida. No solamente peca contra Dios, sino que peca contra usted. De todos modos sigue siendo pecado. Como cualquier otro pecado que uno comete, que comete un incrédulo, Dios lo puede perdonar cuando esa persona viene a Cristo con verdadero arrepentimiento y verdadera fe a Él. Dios lo perdona y Dios quiere que arregle sus cosas. Por eso, 1 Corintios 6, de 9 al 11, dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, de 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Esta carta que Pablo le escribe a los corintios le dice eso. Dice: acuérdense, hay mucha gente que no va a heredar el reino de Dios, y entre esos van a estar los adúlteros.
Y ustedes eran, unos de ustedes eran adúlteros, pero ahora han sido lavados, o sea, se arrepintieron y el Señor los justificó y les dio una vida nueva. O sea que no es motivo de vergüenza, para nada, porque el pecado es pecado. Y todos somos pecadores. Nadie, otra vez decimos, todos en cierta forma somos adúlteros. Quiero terminar leyendo en el capítulo 8 el libro de San Juan, una de mis historias favoritas de la Biblia respecto al adulterio. Porque aquí el Señor da una solución al problema. Y eso le ayuda a usted, me ayuda a mí, nos ayuda a todos los que realmente queremos buscar a Dios de corazón. Dice, capítulo 8, versículo 1 del libro de Juan, dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Él iba al monte siempre a orar, ¿no? Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían cada uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Encontramos aquí un típico caso de la iglesia. Ya estamos hablando en los tiempos de Jesús. ¿Cuál fue la orden? En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, había una orden ahí categórica. Levítico, libro de Levítico 20, 10. ¿Y cuál era esa orden? Mira, la orden era esta. Levítico 20, 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. Esa era la ley. Y así lo hacían. Entonces, en el tiempo de Jesús, dice, llegaron unos hombres, unos escribas, los fariseos, trajeron a una mujer. Imagino que la trajeron arrastrando a la pobre mujer. Y le dijeron: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La pusieron en medio de Jesús. ¿Cuál era la orden que se daba en Levítico? Si un hombre y una mujer, para poder sorprender a la mujer en adulterio, tenían que haber sorprendido al hombre también, ¿o no? Pero interesantemente, mire cómo el hombre hace chuecas las leyes de Dios. La ley era esa, pero ya en el tiempo de Jesús, ya los fariseos habían cambiado la ley, la habían hecho, no, la que cometió adulterio fue ella. Al hombre lo dejaron libre, ni siquiera lo traían. Solo la mujer. Esta mujer ha sido descubierta en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a estas mujeres. Pero tú, ¿qué dices? Y el Señor ni siquiera se tomó la molestia de escuchar. Estaba ahí en el piso, escribiendo en la tierra, no sabe qué él estaba haciendo, pero estaba simplemente, me imagino que estaba poniendo cuidado, pero diciéndoles: ¿para qué me traen eso a mí? Porque ellos querían apedrear a esa mujer, querían matarla, pero decían que antes de hacer esa justicia que Dios nos ordenó, ¿qué dices tú a esto? Le preguntan a Jesús. ¿Y Jesús qué les responde? Porque ellos estaban insistiendo. Jesús, ¿qué les dijo? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió escribiendo en la tierra. Dice que nadie se atrevió.
Nadie. Ellos al oír esto, acusados por su conciencia, la conciencia de ellos, les decía: tú eres más adúltero que esta mujer, porque mira lo que tú has hecho. Tú has codiciado mujeres para arriba todo el tiempo en tu mente, y así no hayas adulterado con ella físicamente, ya has adulterado con ella en tu corazón, como el Señor ya les había predicado. Entonces ellos, sus propias conciencias les obligó a dejar una piedra ahí, se fueron uno por uno hasta que el más joven se fue también y no quedó nadie. Dice que el Señor se enderezó y no viendo a nadie, vio sino a la mujer que estaba allí. Entonces le dice a la mujer: oye, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, me imagino, aterrada, temblando del miedo, le iban a matar. Dijo: no, Señor, ninguno me condenó. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Yo tampoco te condeno, yo no te voy a condenar. Vete y no peques más. Es cierto que cada uno de nosotros un día va a ser condenado si morimos en nuestro pecado. Por eso el Señor le dijo: mira, yo ahora no te condeno. No le dijo: estás exenta. No. Tampoco le dijo: vas a ir al reino de los cielos. Solo le dijo: mira, ve y vive una vida sin pecado. Yo no te voy a condenar ahora. Pero si sigues en esto, lo más probable es que tú misma te estés condenado, porque la misma palabra de Dios dice que el que muere en su pecado, o el que sigue en su pecado, el que se deleita en su pecado y muere en el pecado, se condena. Así que la solución es creer en el Señor Jesús. Juan 3:17, ¿sí? ¿Qué dice allí? El que cree no es condenado. No es condenado porque creyó en el Señor. Y el Señor le da esa oportunidad de dejar de apartarse del pecado. Por eso Jesús le dijo a esta mujer: ve y vive tu vida sin pecar. Se puede vivir una vida sin pecar. Si fuera imposible vivir una vida sin pecar, entonces el Señor no le hubiera dicho a esta mujer: ve y vive una vida sin pecado. Sí se puede vivir una vida sin pecar. Se puede vivir un matrimonio sin adulterar. Se puede, y ser más feliz así. Mucho más feliz que andar allí engañando a la mujer con uno y con otro, o la mujer engañando al esposo con otro. ¿Qué matrimonio es eso? ¿Qué pesadilla es esa? Dios no creó el matrimonio para que haya engaño. Es para que haya amor, para que haya unidad, que haya bendición, para que ella como ayuda idónea esté al lado de él, y él como ayuda idónea esté al lado de ella, juntos saliendo adelante, levantando los hijos y formando una familia. Esa era la idea de Dios, pero el diablo la acabó con todo y dañó todo el plan de Dios para el hogar y la familia. Pero el origen del plan sigue siendo el mismo, y eso no cambia en los ojos de Dios. Por eso el Señor, cuando vio a esta mujer, Él le dijo a ella: mira, no te voy a condenar, pero ve y vive tu vida sin pecado. Y eso es lo que nos dice a nosotros, los creyentes, también hoy en día: ve y vive tu vida sin pecado. Si todavía estás haciendo eso, páralo, acaba con eso, ahora que tienes oportunidad. Porque va a venir un día en que ya no va a haber oportunidad. Ya se acabó tu tiempo y vas a tener que responder por lo que hagas. Porque toda cosa que hagamos va a tener que responder ante Dios. Entonces es la forma como el Señor tomó este tema, que me parece muy importante, porque desgraciadamente, otra vez digo, es el tema, o es lo que Satanás ha hecho más daño a la sociedad. Y mire que solamente no era de ahora, de antes ya existía y sigue existiendo. Yo no sé, ahora las cosas están tan terribles. Ya es fácil llegar a una iglesia y encontrar a un hombre y un hombre casándose como esposos. Ya se casan como pareja, una mujer y dos mujeres casándose. Son esposos o son pareja, no sé, ya no sé ni cómo llamar eso, matrimonio, no sé si eso no puede ser matrimonio. Pero así están las cosas. Pero el modelo de Dios sigue siendo el mismo. Y Dios, créame, Dios sabe más de esto que nosotros, porque Él fue el que nos creó a nosotros y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así que como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que poner nuestra parte, mantener siempre
en alto la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. Para eso existe este libro, para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por tu palabra esta tarde. Te doy gracias, Señor. Yo sé que es un tema difícil, sé que muchos tal vez no estén de acuerdo, Padre mío, pero yo no estoy hablando mis ideas, sino lo que dices tú, Señor. Tú fuiste quien nos creaste, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos ovejas de tu prado. Por eso, Padre, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra sigue siendo el bálsamo, el único bálsamo de esperanza en estos últimos tiempos para el hombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a Dios, que Dios nos bendiga a todos grandemente en esta tarde.